Bienvenidos una semana más a Kanateca. ¿Te imaginas poder ver tu bebé, un niño pequeño, tu perro o lo que pasa en los asientos traseros directamente en la pantalla de tu coche? Y además tener CarPlay inalámbrico en el mismo dispositivo. Hoy vamos a analizar el Autocast Cabin Care, un gadget bastante curioso porque no solo es adaptador de CarPlay, también hace de monitor del asiento trasero en tiempo real y que también te vale si usas Android. Bien, como siempre vamos a ver lo que lleva la caja. Empezamos por los dos elementos principales, el adaptador inalámbrico que además sirve de conexión con la cámara, que está de aquí. También tenemos un adaptador de USB-A a USB-C, que en mi caso lo vamos a utilizar porque mi Cupra Ateca tiene puerto USB-C. El cable para la cámara. Aquí lo que he hecho en falta es que la cámara se conecta por USB-C, pero solamente tenemos un adaptador de USB-A a USB-C. Con lo cual en mi caso me va a hacer falta otro adaptador, a no ser que lo conectemos a un puerto USB-A, que en mi caso llevo este de aquí delante de mechero. Y luego tenemos dos sistemas de sujeción, que este de aquí es para las varillas del reposacabezas, que en el caso de mi Cupra Ateca, al tener los asientos semi-bucket, no me va a valer. Voy a tener que usar este otro. Ahora veremos cómo queda. Y por último, una guía rápida donde podemos ver el ejemplo de los dos sistemas de sujeción que os he comentado, que en mi caso va a ser este de aquí, y luego un manual detallado en inglés, francés y español. Bueno, así es como quedaría en mis asientos, que como ya he comentado no tienen varillas y la única opción es con estas tiras. Ahora solamente quedaría encajar este hueco en la bola y apretarlo. Ahora lo que hay que ver es si esta cinta molesta o no molesta al conductor. Pero antes tenemos que conectar la cámara a la alimentación. Recordad el puerto USB-C a la cámara. Y yo en mi caso tengo dos puertos USB-C de carga en la parte trasera y casualmente tengo un adaptador de sobra y lo vamos a usar. Y si no, deberíamos alargar el cable hasta aquí, que tengo un puerto USB-A en el mechero. No es un problema porque el cable es muy largo, pero bueno, yo lo voy a hacer desde aquí. Bueno, como veis, quedaría así. Yo en mi posición normal de conducción suelo tocar un poco con la cabeza, se nota la cinta, pero no molesta. Y lo importante es que el pelo no se engancha, que como es velcro podríamos engancharnos del pelo y ser muy incómodo. Ahora vamos a conectar el adaptador. Y pulsamos el contacto. Bien, seleccionamos Apple CarPlay. Ahora vamos a probar con un iPhone, por lo tanto seleccionamos CarPlay. Recordad que tenemos que tener activado tanto Bluetooth como Wi-Fi. Vamos a Bluetooth. Y tenemos aquí Car 2951. Seleccionamos. Enlazar, permitir, conectarse. Aquí lo tenemos, súper rápido. Pero podemos ver que tiene una configuración de CarPlay diferente de la habitual. Para empezar tenemos lo que es la barra de menú, aquí abajo en lugar del lateral. Y como podemos ver tenemos 3 filas de iconos en lugar de 2. Por lo demás, bueno, pues va bastante fino. Los widgets, tenemos 3 widgets en lugar de los 2 habituales, esto también es importante. Bien, ahora vamos a probar la cámara.
Y como veis está funcionando. Podemos hacer zoom. Podemos invertirla. No, perdón. Podemos invertirla aquí. Y esto es para reconocimiento de caras, que en este momento, como no tengo ni hijos ni mascotas, pues no me sirve para nada. Luego tenemos la opción de volver a CarPlay. Aquí podemos volver a la cámara. Esta opción de aquí, que es muy interesante, nos permite tener a la vez CarPlay y la cámara. Y aún hay otra opción que es la cámara en pequeñito y que podemos moverla a donde queramos. Lamentablemente esta función solamente está disponible para los usuarios de iPhone. De todas maneras, si tienes un teléfono Android, tienes la opción de la cámara igualmente. Lo único que tienes que hacer es, cuando se inicia el dispositivo y os aparece esta pantalla, podéis clicar directamente aquí en cámara y podéis acceder a la cámara. Lo único que no tendréis es estos botones de aquí de CarPlay o de pantalla dividida para CarPlay y cámara, ni este de aquí para tener la pantalla flotante. Pero sí tendréis estos botones de zoom y de invertir la cámara. El ángulo de visión de la cámara es de 150 grados y si queremos ver todo lo que pasa atrás, tan solo tenemos que girar un poquito la cámara y como veis se ve bastante bien. El fabricante dice que también tiene visión nocturna. Ahora cuando sea de noche volveremos a probar a ver qué tal se ve de noche. Y así es como se vería de noche. Conclusiones. Es una alternativa más cómoda que llevar el típico espejo y además queda integrada en la pantalla original del coche. Es un producto orientado específicamente a familias con hijos pequeños o mascotas y además que tengan iPhone, aunque para la función de la cámara con un Android también es suficiente. Déjame en comentarios qué te parece esta idea y si te gustan este tipo de accesorios para CarPlay, Android e infoentretenimiento. Suscríbete porque aquí los probamos de verdad y te cuento si merece la pena o no. Y además, si te haces socio del canal, podrás entrar en el sorteo de este tipo de dispositivos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.